Mi esposa alcohólica me engaña con su consejero de rehabilitación. Los hice perderlo todo. Hola a todos, antes de comenzar con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción y suscribirse es una de las mejores maneras en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora, empecemos el video. ¿Alguna vez han pasado más de una década de su vida intentando salvar a alguien que claramente no quiere ser salvado? Así fue mi matrimonio con Lisa. En resumen, 14 años cubriendo sus desastres, pagando por sus errores y viéndola deteriorarse, mientras ella se hacía la víctima. Pero no se preocupen, esta historia termina conmigo riendo al último. Déjenme contarles cómo sucedió todo. Lisa y yo nos conocimos en una boda cuando tenía 25 años. Ella era el alma de la fiesta, acaparando la atención como si le perteneciera. Tenía una energía que me atraía y sí, lo admito, me sentí cautivado. Yo estaba en las primeras etapas de mi carrera en software, trabajando largas horas, pero ganando buen dinero. Lisa trabajaba en bienes raíces y su personalidad extrovertida y habladora la hacía perfecta para ello. Podía vender cualquier cosa. Nos casamos un año después. Los primeros años parecían buenos en la superficie, una linda casa, vacaciones, lo de siempre. Pero había grietas que no reconocí en ese entonces. A Lisa le encantaba la atención. Le encantaba que la notaran, ya fuera por sus amigos, compañeros de trabajo o cualquier persona que pudiera encantar. Esa necesidad de atención comenzó a invadir todo lo que hacía. A Lisa también le encantaba beber. Al principio era una copa después del trabajo, luego dos, luego toda la botella. Se reía cuando lo mencionaba. Todo el mundo lo hace, decía, es solo una forma de relajarme. En ese entonces pensé que solo estaba estresada por el trabajo. No me di cuenta de que estaba viendo el comienzo de un problema que se saldría completamente de control. Cuando nació nuestro primer hijo, Jake, esperaba que eso la hiciera sentar cabeza. Por un tiempo parecía que sí. Presumía a Jake frente a sus amigos y publicaba todas las fotos lindas del bebé en línea, actuando como si fuera la madre del año. Pero detrás de escena, era otra historia. Contraté a una niñera para ayudar porque Lisa siempre estaba demasiado cansada o demasiado ocupada para lidiar con las partes difíciles de ser madre. Afirmaba que era porque trabajaba mucho, pero empecé a notar que pasaba más tiempo con clientes que realmente cerrando tratos. Para cuando nacieron las gemelas, Mia y Elle, 3 años después, ya estaba viendo el patrón. Lisa inventaba excusas, desaparecía durante horas y llegaba tarde a eventos importantes. Yo me aseguré de que tuviéramos ayuda, niñeras para los niños, alguien para limpiar la casa, porque no iba a ser un padre soltero además de trabajar a tiempo completo. Por supuesto, Lisa no apreciaba nada de eso. Actuaba como si la ayuda contratada fuera un lujo y no una necesidad para compensar su falta de compromiso. El punto de quiebre llegó hace 6 años. El alcoholismo de Lisa ya no era solo un mal hábito. Llegaba tambaleándose tarde en la noche, balbuceando y apenas funcionando al día siguiente. No pude ignorarlo más. Le dije que necesitaba ayuda. Por supuesto, lo negó todo. «Estás exagerando», gritó, «no es la gran cosa». Pero sí lo era, y no podía dejarlo pasar. Pagué 25,000 pesos por su rehabilitación. ¿Saben todo lo que podríamos haber hecho con ese dinero? Pero yo estaba tratando de salvarla, por los niños y porque, estúpidamente, pensé que quizás ella realmente quería salvarse. Lisa fue, y por un tiempo pensé que funcionó. Salió diciendo todas las palabras correctas, prometiendo cambiar. Durante un par de meses realmente lo intentó. Luego volvió a sus viejos hábitos. «Lo puedo manejar», decía. «Es solo una copa». Luego fueron 2. Luego 3. No perdí la paciencia. Perdí la confianza. Entonces, cuando descubrí a Brian, su consejero de rehabilitación, lo supe, el tiempo de jugar se había terminado. Retrocedamos un poco. Cuando escuché por primera vez sobre Brian, fue por la misma Lisa. Después de que su alcoholismo se salió de control y su comportamiento se volvió imposible de ignorar, le dije que necesitaba ayuda profesional o que yo me marchaba. Fue entonces cuando comenzó a verlo. Mi guía espiritual, como ella dramáticamente lo describió. Siempre hablaba maravillas de cómo él realmente entiende por lo que estoy pasando y me ayuda a sentirme comprendida. Al principio, me sentí aliviado.
Pensé que el hecho de que estuviera hablando con alguien sobre sus problemas significaba que finalmente estaba en el camino para arreglarse. Pero había algo en la manera en que hablaba de él que no me cuadraba. Mencionaba a Brian casualmente, pero su rostro se iluminaba cuando lo hacía. Y cada vez que hacía preguntas simples como cómo van las sesiones, o cuál es el plan de recuperación, ella se desviaba. Es algo privado, decía. No lo entenderías. Al principio lo dejé pasar, pensando que quizás solo estaba protegiendo su proceso. Pero conforme pasaba el tiempo, las cosas se pusieron más extrañas. Lisa empezó a desaparecer con más frecuencia, siempre con alguna excusa sobre necesitar tiempo sola para procesar. Si le preguntaba dónde había estado, se ponía a la defensiva. Y su teléfono, que nunca había sido tan importante antes, ahora parecía pegado a su mano. Incluso comenzó a llevarlo al baño, algo que nunca hacía antes. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero todavía no tenía suficiente evidencia. La gota que derramó el vaso fue cuando encontré ese cargo de hotel. Lisa había sido descuidada, dejando su correo electrónico abierto en la computadora que compartíamos. Noté el recibo de inmediato. Cuando revisé su historial de GPS, la historia prácticamente se escribió sola. No estaba procesando sus emociones sola. Se estaba viendo con Brian en un hotel. Déjenme aclararlo para ustedes, estaba durmiendo con el hombre al que yo estaba pagando para ayudarla. El hombre que debía guiarla a través de sus problemas era parte del problema. No la confronté de inmediato. No, quería ser inteligente con esto. Empecé a prestar atención a cada cosa que hacía. Revisé sus correos electrónicos, sus mensajes y su calendario. Noté patrones, lagunas en su horario que no coincidían, excusas vagas que se desmoronaban cuando pedía detalles. Cada pieza de evidencia que reunía se sentía como una pequeña victoria, un paso más cerca de la verdad. El punto decisivo llegó una noche cuando Lisa me dijo que iba a una reunión. Salió de la casa apresuradamente, apenas diciéndome adiós, lo cual ya era sospechoso. Así que decidí seguirla. Le di ventaja, luego tomé mi auto y la seguí hasta, sorpresa, un hotel. Me quedé esperando en el estacionamiento, mirando cómo entraba. 10 minutos después, llegó un hombre, a quien asumí que era Brian. Era un tipo con pinta engreída, de unos 40 años, con un maletín de cuero que gritaba «Soy demasiado genial para un portafolio». Ni siquiera se molestaron en esconderse. Entraron juntos, riendo como adolescentes. Eso era todo lo que necesitaba. No entré ni los confronté. No, eso habría sido demasiado fácil. En su lugar, fui a casa y comencé a construir mi caso. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado, Greg. Greg había sido mi persona de confianza durante años cuando necesitaba asesoría legal. Pero esta fue la primera vez que puse todas las cartas sobre la mesa. Le conté sobre la bebida, las infidelidades, la negligencia y ahora este asunto con Brian. Su reacción, esto es oro, dijo. No solo porque es una aventura, sino por quién es Brian. Una relación entre un consejero y un paciente es una enorme violación ética. Vamos a usar esto a nuestro favor. Dejé que Greg tomara el mando, mientras yo seguía recopilando pruebas. Revisé estados de cuenta bancarios, correos electrónicos y mensajes antiguos. Reuniendo cada fragmento de prueba que pudiera encontrar. Mientras tanto, Lisa continuaba como si nada estuviera mal. No tenía idea de lo que estaba planeando, y honestamente, eso lo hacía aún más dulce. El momento que lo selló para mí fue cuando encontré una cadena de correos electrónicos entre Lisa y Brian. Ni siquiera habían sido cuidadosos. Mensajes coquetos de ida y vuelta, salpicados con comentarios inapropiados sobre sus sesiones privadas. Me revolvió el estómago, pero era exactamente lo que necesitaba. Le reenvié todo a Greg, quien prácticamente saltó de su silla al verlo. Esto no es solo una prueba de una aventura, dijo Greg. Esto podría arruinar su carrera. Está sentado sobre una mina de oro. El siguiente paso fue presentar una queja formal ante la Junta de Licencias Estatales. Era sobre cómo Brian había abusado de su posición como profesional con licencia. Mientras tanto, mantuve mi mejor cara de póker en casa. Lisa aún pensaba que tenía el control, tejiendo sus mentiras y viviendo su doble vida. No se daba cuenta de que cada vez que salía de la casa, yo estaba un paso más cerca de destruir su pequeño mundo de fantasía. Sabía que intentaría hacerse la víctima una vez que todo saliera a la luz. Así era como siempre había operado, torciendo cada situación para hacerse ver como inocente y a mí como el malo. Pero esta vez no iba a darle la oportunidad.
No estaba luchando solo por mí, estaba luchando por mis hijos, que merecían un hogar estable y un padre que realmente se preocupara por ellos. La primera grieta en la armadura de Lisa llegó cuando Greg presentó oficialmente la queja. La junta no perdió el tiempo en lanzar una investigación. Brian, por supuesto, no tenía idea de lo que venía, y Lisa tampoco. Yo me hice el tonto, dejando que pensaran que se estaban saliendo con la suya mientras las paredes comenzaban a cerrarse sobre ellos. La queja ante la junta no era solo un movimiento contra Brian, era una herramienta en el divorcio. Greg dejó claro que usaríamos esa infracción ética para debilitar la posición de Lisa. Su abogado no podría argumentar por la custodia o un gran acuerdo financiero si teníamos pruebas de su imprudencia e irresponsabilidad. Lo que lo hacía aún mejor era lo confiada que Lisa seguía estando. Entraba en la casa como si nada estuviera mal, actuando como si sus mentiras no se estuvieran desmoronando por segundos. No dije una palabra, solo asentí mientras ella cavaba su propia tumba. Por primera vez en años, no era yo el que corría para arreglar las cosas. Yo era el que tenía el control, observando cómo la casa de mentiras que Lisa había construido se venía abajo. Mi abogado Greg y yo comenzamos a planear la estrategia para el divorcio. Greg era astuto y no solo quería ganar, quería dejar a Lisa con nada más de lo que merecía. La infracción ética de su aventura con Brian no era solo una traición emocional, era un desastre profesional. Brian había violado cada regla en el libro, y Lisa, ella me había entregado el arma perfecta para acabar con ella. Primero, Greg sugirió que comenzáramos apretando el cinturón financiero. Lisa siempre había tratado nuestras finanzas como un cajero automático sin fondo, compras desenfrenadas, cenas lujosas y, no olvidemos, los 25,000 pesos que gasté en su rehabilitación. Actuaba como si el dinero cayera del cielo, pero no prestó atención al hecho de que yo ya había comenzado a separar nuestras finanzas meses antes. Abrí una nueva cuenta a mi nombre y moví la mayor parte de mis ingresos allí. Dejé lo suficiente en la cuenta conjunta para cubrir lo básico, pero nada más. Lisa apenas lo notó, estaba demasiado ocupada viviendo su vida de fantasía con Brian como para prestar atención. Mientras tanto, dejé de financiar sus escapadas, nada de más cenas a mi cuenta, ni recibos de hotel misteriosos. Luego, silenciosamente, comencé a documentar todo, cada vez que llegaba tarde a casa, cada evento escolar que se perdía, cada mañana que dormía después de otra noche fuera. Lo escribí todo con fechas, horas y detalles. Greg me dijo que esto sería crucial en la corte, especialmente cuando se tratara de mostrar su negligencia como madre. Lo más difícil fue mantener una cara seria frente a Lisa. Cada vez que me sonreía, pensando que aún me tenía engañado, quería reírme, pero mantuve la calma. La dejé pensar que todo estaba bien, mientras que el daño ya estaba hecho. La junta de licencia se movió rápido. Semanas después de presentar la queja, se pusieron en contacto conmigo para obtener más información. Greg y yo entregamos todo, los recibos del hotel, los correos electrónicos, incluso la línea de tiempo de sus llamadas sesiones de terapia. Lisa no tenía idea de lo que estaba ocurriendo detrás de escena. Por otro lado, Brian debió haber empezado a sentir la presión, porque noté que Lisa pasaba menos tiempo en las sesiones y más tiempo caminando de un lado a otro de la casa, pegada a su teléfono. Una noche, ella se sentó frente a mí. Trató de sonar casual, pero su voz tenía ese filo que aparecía cuando estaba nerviosa. ¿Has estado hablando con alguien sobre nosotros?, preguntó evitando el contacto visual. ¿Por qué lo preguntas?, respondí, fingiendo no saber nada. Es que la gente está diciendo cosas, tartamudeó, y Brian ha estado lidiando con algunos problemas profesionales. Solo no quiero que nada se salga de control. Esa fue la primera grieta. Por primera vez, Lisa no era quien tenía el control. Estaba desesperada, intentando averiguar lo que estaba pasando. Pero yo no le di ninguna pista. No he dicho nada, respondí con calma. ¿Por qué? ¿Hay algo que deba saber? No contestó, solo me dio una sonrisa forzada y se fue. Mientras tanto, Greg y yo seguimos construyendo nuestro caso. El siguiente paso era la custodia de los niños. Lisa adoraba hablar de cuánto se preocupaba por los niños, pero sus acciones contaban una historia diferente. Se había perdido la última reunión de padres y maestros de Jake, ignoró la obra escolar de Mia y Elle, y apenas pasaba tiempo con ellos cuando estaba en casa. En cambio, se retiraba al dormitorio o al patio trasero con su teléfono, dejando que la niñera y yo nos ocupáramos de todo. Greg dejó claro que la custodia era nuestra para ganar. Cuantas más pruebas tuviéramos de la negligencia de Lisa, más fuerte sería nuestro caso.
Luego llegó el momento en que todo empezó a desmoronarse. La Junta de Licencias envió a Brian una notificación formal sobre la queja. No sé exactamente qué pasó, pero solo puedo imaginar el pánico que debió sentir. Un día, Lisa irrumpió en la casa furiosa. «Estás tratando de arruinar mi vida», gritó. Levanté una ceja. «¿De qué estás hablando?» A Brian le llegó una queja. Alguien está intentando sabotearlo. Podría perder su licencia. Prácticamente echaba espuma por la boca, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Me encogí de hombros. Suena como un problema profesional. Nada que ver conmigo. Ella me fulminó con la mirada, tratando de ver si estaba mintiendo. Te juro que sí estás involucrado. ¿Juras que, Lisa?, la interrumpí, con mi voz calmada pero firme. Porque la última vez que revisé, tú eres la que anda a escondidas y destruyendo a nuestra familia. No me eches la culpa a mí. Se quedó congelada, su rostro palideció. Por primera vez, se dio cuenta de que yo no era el esposo ingenuo que ella creía. Desde ese momento, las cosas se pusieron feas. Lisa se volvió más errática, desquitándose conmigo y con los niños por las cosas más insignificantes. Iba por la casa dando portazos y murmurando entre dientes. Mientras tanto, Greg presentó los papeles del divorcio. Fuimos con todo, la custodia total de los niños, la casa y el mínimo apoyo financiero para Lisa. Cuando Lisa recibió los papeles, perdió completamente el control. Tiró los documentos al suelo y me gritó como si yo hubiera cometido la peor traición. «Estás tratando de destruirme», gritó. «No, Lisa», respondí con voz firme, «tú te destruiste a ti misma. Yo solo estoy limpiando el desastre». Cuando el abogado de Lisa redactó los términos del divorcio, estaban desesperados por proteger a Brian de cualquier consecuencia. Para entonces, creo que ambos empezaban a darse cuenta de lo grave que era la queja que había presentado ante la Junta de Licencias. El abogado de Lisa, probablemente por insistencia suya, añadió una cláusula en las negociaciones del divorcio: yo tenía prohibido hablar negativamente de Brian o de su relación con nadie. Creían que esto me silenciaría y protegería a Brian mientras avanzaba el divorcio. Pero aquí está la cuestión sobre los acuerdos legales: solo son válidos para lo que haces después de que se firma el acuerdo. No pueden borrar los pasos que ya has tomado. Y una citación es un nivel completamente diferente. Las citaciones te obligan legalmente a testificar en investigaciones o procedimientos judiciales y anulan cualquier acuerdo previo, incluidos los acuerdos de divorcio. Greg se aseguró de que tuviera esto absolutamente claro cuando presentamos la queja. Tenía una sonrisa astuta cuando me lo explicó. Ellos pensarán que son astutos, pero una citación lo anula todo, dijo. Solo necesitas quedarte quieto y dejar que la Junta venga a ti. Así que esperé en silencio. No le dije a Lisa sobre la queja ni qué. La Junta de Licencias ya se había puesto en contacto para obtener más detalles. Tampoco peleé contra la orden de silencio durante el proceso de divorcio. No había necesidad. Dejé que ella y su abogado pensaran que me habían acorralado, que no podía decir una palabra sobre Brian. Cuando llegó la citación, Greg y yo ya estábamos listos. Para este punto, la investigación de la Junta estaba en marcha. Habían revisado las pruebas que presentamos y ya habían reconstruido la naturaleza no profesional y poco ética de su relación. Pero necesitaban que confirmara todo bajo juramento. El momento fue perfecto. El divorcio acababa de entrar en sus etapas finales y Lisa seguía pavoneándose como si hubiera ganado una gran batalla, pensando que la orden de silencio me había callado. No tenía idea de que la Junta de Licencias me había citado. Cuando Greg me dijo que había llegado la citación, sentí una extraña mezcla de satisfacción y alivio. Durante años, Lisa se había hecho pasar por la víctima, torciendo cada situación a su favor. Actuaba como si sus decisiones no tuvieran consecuencias, pero ahora no podía esconderse detrás de trucos legales o manipulación. El día de la audiencia, me senté frente a la Junta de Licencias y lo conté todo. No me contuve. Describí cómo Lisa había comenzado a ver a Brian en un momento difícil, cómo sus sesiones de terapia rápidamente se convirtieron en algo completamente inapropiado y cómo su relación había causado aún más daño a nuestro ya frágil matrimonio. Expliqué cómo Brian había violado cada estándar ético de su profesión al aprovecharse de una cliente vulnerable para su propio beneficio. Los miembros de la Junta ni siquiera intentaron esconder su disgusto. Hicieron algunas preguntas de seguimiento para aclarar detalles, pero honestamente las pruebas hablaban por sí solas. Brian no tenía ninguna oportunidad.
Para cuando salí de la audiencia, sabía que la carrera de Brian había terminado. No pasó mucho tiempo para que la decisión llegara. La Junta revocó su licencia de forma permanente y agregó su nombre a un registro público de profesionales sancionados. Estaba acabado, y no había manera de recuperarse de eso. Cuando Lisa se enteró, estaba furiosa. No solo porque Brian había perdido su carrera, sino porque finalmente se dio cuenta de lo mal que había calculado todo. Esa orden de silencio por la que tanto había peleado era inútil. No solo había perdido el control de la narrativa, sino que me había dado las herramientas para destruirla. Greg no podía estar más feliz. Esto es exactamente por lo que no nos opusimos a la orden de silencio durante las negociaciones, dijo. Dejar que pensaran que tenían la ventaja funcionó a nuestro favor. Caminaban directo hacia la trampa. Durante las negociaciones iniciales del proceso de divorcio, Lisa estaba obsesionada con proteger a Brian. Pensaba que la orden de silencio era su mayor victoria, y su abogado puso toda su energía en asegurarse de que no pudiera hablar negativamente sobre su relación. Lo que no se dieron cuenta era que yo ya iba 5 pasos adelante. Mientras ella estaba ocupada protegiendo a su novio, yo estaba asegurando todo lo demás, la casa, la custodia total de los niños y un acuerdo financiero que funcionaba completamente a mi favor. El abogado de Lisa no lo notó porque estaba demasiado distraído jugando a la defensa. Se perdieron el hecho de que el acuerdo dejó a Lisa con casi nada. Claro, consiguió un pequeño pago, pero apenas era suficiente para cubrir unos meses de su estilo de vida. Mientras tanto, yo me quedé con la casa, mis ahorros y el control total del futuro de los niños. Para cuando Lisa se dio cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Ya había firmado los papeles. Cuando el tribunal finalizó oficialmente el divorcio, empaqué sus maletas y le dije que era hora de irse. Me miró como si la hubiera abofeteado. No puedes simplemente echarme, dijo, con la voz temblorosa. En realidad, sí puedo, respondí. Esta casa es mía ahora. Firmaste los papeles. No es mi problema a dónde vayas desde aquí. Intentó discutir, pero la lucha se había ido de ella. Sabía que no tenía ninguna base para defenderse. Sin ningún otro lugar a donde ir, Lisa se mudó con Brian. Era casi poético, todo su mundo se había derrumbado y ahora estaba atrapada viviendo con el hombre que la había ayudado a arruinarlo todo. No pude evitar sentir una sombría sensación de satisfacción al saber que estaba cosechando las consecuencias de sus decisiones. La carrera de Brian estaba en ruinas gracias a la decisión de la Junta de revocar sus credenciales. Su nombre estaba en el registro público de profesionales sancionados, lo que hacía imposible que encontrara trabajo en su campo. Nadie quiere contratar a un consejero deshonrado que violó las normas éticas más básicas. Aún peor, las consecuencias alcanzaron más allá de su vida profesional. Su reputación en la comunidad quedó destruida. Los amigos en común y los vecinos no querían saber nada de él. Lisa, por su parte, había quemado todos sus puentes. Solía tener un amplio círculo de conocidos de sus días en bienes raíces, pero esas conexiones se secaron cuando su alcoholismo y su falta de fiabilidad se hicieron de conocimiento público. Había dejado demasiados tratos a medias, roto demasiadas promesas y defraudado a demasiadas personas. Incluso su propia familia se había distanciado de ella. Al principio fueron comprensivos, pero años de excusas, arrebatos y derecho a todo finalmente los habían alejado. Para cuando empacó sus cosas y dejó mi casa, Lisa no tenía más opciones. No podía permitirse un apartamento propio y nadie le ofrecía un sofá donde quedarse. Mudarse con Brian no fue una elección, fue una necesidad. Por lo que escuché a través de conocidos en común, su situación de vida estaba lejos de ser glamorosa. Brian tenía un pequeño apartamento ruinoso en una parte vieja de la ciudad, nada parecido a la espaciosa casa a la que Lisa se había acostumbrado. Se acabaron los días de cenas elegantes y bolsos de diseñador. En su lugar, Lisa se encontró atrapada en un estrecho apartamento de una habitación con un hombre que no podía pagar el alquiler a tiempo, mucho menos ofrecerle el estilo de vida que una vez disfrutó. Ni siquiera tenían suficiente dinero para cubrir los gastos básicos. El desempleo de Brian los golpeó fuerte. Intentó encontrar trabajo en otros campos, solicitó puestos administrativos, trabajos en atención al cliente, incluso un rol como profesor en un colegio comunitario. Pero cada solicitud era rechazada. Siempre había sido buena proyectando una imagen de éxito, pero sin dinero ni estatus que la respaldaran, las grietas en su fachada se hicieron dolorosamente obvias. Pasaba sus días holgazaneando en el apartamento de Brian, desplazándose por las redes sociales y quejándose de lo injusta que era la vida. Al principio,
estoy seguro de que pensó que podría apoyarse en él, pero la verdad era que Brian estaba tan perdido como ella. Su relación, que alguna vez fue tan apasionada y emocionante, empezó a deteriorarse bajo el peso de sus fracasos compartidos. Peleaban constantemente, con Lisa culpando a Brian de arruinarlo todo. Lo acusaba de ser descuidado, de arrastrarla a su desastre y de no hacer lo suficiente para arreglar su situación. Brian, por otro lado, empezó a verla por lo que realmente era, una mujer egoísta y arrogante que traía más problemas que soluciones. Las discusiones se desbordaban hacia el pasillo del edificio de apartamentos, donde los vecinos podían escuchar cada palabra amarga. Personas que conocía a través de conexiones mutuas me contaron sobre las peleas. Lisa gritaba sobre cómo lo había dado todo por Brian, y Brian le respondía que ella no tenía nada más que dar. La tensión financiera solo lo empeoró todo. Sin ingresos estables, se vieron obligados a reducir sus gastos en todo. Lisa, quien alguna vez no se dejaría ver muerta sin ropa de marca, tuvo que vender sus bolsos, joyas y otros lujos solo para reunir suficiente dinero para pagar las cuentas. Ver cómo sus posesiones preciadas desaparecían una por una debió ser un golpe para su ego, pero no tenía otra opción. Incluso las compras básicas de alimentos se convirtieron en una lucha para ellos. En un momento, escuché a través de un amigo en común que Lisa estaba pidiendo dinero prestado a familiares lejanos solo para mantener la electricidad encendida. La humillación de pedir ayuda después de quemar tantos puentes debió dolerle, pero de nuevo, no tenía otra opción. Para mí, después de esta larga batalla, lo que más importaba era que obtuve la custodia total de Jake, Mia y ella. No fue solo una victoria en la corte, fue un paso hacia darles a mis hijos el hogar estable y amoroso que merecían. El alcoholismo de Lisa había sido un factor importante en la decisión. Greg, mi abogado, se aseguró de que la corte entendiera la gravedad de su problema. Presentó todo, las noches de fiesta, los momentos importantes perdidos y las incontables veces que había llegado a casa tan fuera de sí que ni siquiera reconocía a los niños. Teníamos pruebas, tanto literales como figurativas. Su tiempo en rehabilitación, las recaídas y su comportamiento errático constante pintaron una imagen clara de alguien que no podía priorizar ser un padre. Durante la audiencia de custodia, Lisa intentó hacerse la víctima. Lloró en el estrado, afirmando que la había pintado de manera injusta y que estaba trabajando en sí misma. Pero las pruebas eran abrumadoras. El juez no compró su actuación. Decir que no lo tomó bien sería quedarse corto. Después del fallo, Lisa me confrontó en el pasillo fuera de la sala del tribunal. «Tú piensas que eres tan perfecto, siseó. Has puesto a los niños en mi contra». Me mantuve calmado. «No, Lisa. Tú hiciste eso sola. Yo solo estoy asegurándome de que no tengan que sufrir por tus decisiones». A partir de ese momento, el tiempo de Lisa con los niños se limitó a visitas supervisadas. El tribunal designó a un supervisor para asegurarse de que no se saliera de control durante sus visitas y aún así no pudo mantener la compostura. Su consumo de alcohol nunca se había detenido por completo. Llegaba tarde o no se presentaba en absoluto, y cuando lo lograba, a menudo era una sombra de la mujer que fingía ser. Los niños se dieron cuenta. Jake, ahora lo suficientemente mayor para entender lo que pasaba, comenzó a negarse a asistir a las visitas. «¿Por qué debería ir, papá?», me preguntó un día. «Ella ni siquiera se preocupa por nosotros. Solo está allí porque tiene que estar». Mia y ella fueron más indulgentes, pero incluso ellas empezaron a distanciarse. Me contaban cómo Lisa pasaba la mitad de la visita desplazándose por su teléfono o quejándose de lo terrible que era su vida. Una vez, Mia volvió a casa y dijo: «Mamá me dijo que desearía poder volver a vivir con nosotros. Dijo que te extraña, papá». No era la primera vez que escuchaba eso. Un día, durante una visita supervisada, Lisa me acorraló en el estacionamiento mientras dejaba a los niños. El supervisor estaba adentro con los niños y Lisa vio su oportunidad. «Por favor», dijo con la voz temblorosa. «No puedo seguir con esto. Brian es inútil. Lo ha perdido todo y yo apenas me mantengo. Cometí un error, ¿ok? Ahora lo sé. Solo déjame volver a casa. Podemos arreglar esto». La miré, casi incrédulo. «¿Arreglar esto?», repetí. «Lisa, no hay nada que arreglar. No voy a reconstruir mi vida solo para que tú la vuelvas a destruir». Asterisco me agarró del brazo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Dejaré de beber. Volveré a terapia. Haré lo que sea, por favor, por los niños».
Hubiera sido fácil sentir lástima por ella. Parecía tan pequeña, tan derrotada. Pero entonces recordé todas las noches que me había quedado despierto limpiando sus desastres, todas las excusas que había dado, todo el tiempo que había elegido pensar en sí misma en lugar de en nuestra familia. Me solté del brazo. Los niños están bien, dije con firmeza. No necesitan que arregles nada. Necesitan estabilidad, algo que nunca has podido darles. Así que no, Lisa. Esto se acabó. Tienes que arreglar tu vida sin mí. La expresión en su rostro era de pura devastación. Abrió la boca para decir algo, pero me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera hablar. A partir de ese momento, los intentos de Lisa por recuperarme se volvieron más patéticos. Me enviaba mensajes largos y desordenados sobre cómo todavía me amaba y quería arreglar las cosas. Trataba de llamarme tarde en la noche, pero yo la enviaba al buzón de voz. Una vez incluso apareció afuera de la casa, afirmando que solo quería hablar. Le dije a través del intercomunicador que se fuera antes de que llamara a la policía. Con el tiempo, sus súplicas se hicieron menos frecuentes. Creo que finalmente entendió que no iba a ceder. Así que sí, eso es básicamente lo que pasó. Lisa pensó que podía hacer lo que quisiera, descuidar a los niños y aún así salir ganando. Pero, sorpresa, no lo hizo. Ahora tengo a los niños, la casa y una vida finalmente libre de drama. Mientras tanto, ella está atrapada viviendo con el desastre que creó. ¿Me siento mal? Ni un poco. Ella tomó sus decisiones y ahora tiene que lidiar con ellas. En cuanto a mí, finalmente estoy en paz y se siente increíblemente bien.